Bienvenidos a Latidos del Campo. Nos encontramos en el municipio de Huasca, Cundinamarca, ubicado a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Este no es solo un podcast de pesca. Aquí le damos la importancia a los campesinos quienes se encargan de esta ardua labor piscícola. Ellos son los que en tanques y estanques transforman un alevín diminuto en gigantes de más de 1 kilo de peso. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la piscicultura especializada y desentrañar el mundo de la trucha arcoíris. El día de hoy nos encontramos con Juan Pablo. Juan Pablo pues nos hizo la invitación a Lagos del Ciecha. Juan Pablo, bueno, aprovechemos el espacio para que por favor nos cuentes de 3 aspectos fundamentales. Queremos saber cuál es la función ecológica que se está cumpliendo en Lagos del Ciecha, cuál es la función turística y la función social. ¿Mm? Bueno, Camilo, de antemano, muchísimas gracias por permitirnos este espacio en tu programa. Valoramos mucho el trabajo que has venido realizando, exaltando la labor del campo. Para nosotros es un honor poder compartir este espacio contigo y, por supuesto, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Cami, pues referente a lo que me estás preguntando, en efecto, nosotros somos una empresa dedicada actualmente al ecoturismo. Tenemos una trayectoria alrededor de 40 años en la cual fue construida esta infraestructura y durante esos 40 años hemos venido atravesando por varias etapas, todas encaminadas a la cría, producción y desarrollo de la producción piscícola, específicamente criando trucha arcoíris. Actualmente, como puedes observarlo, tenemos una empresa que se dedica única y exclusivamente al sector ecoturístico. Por una parte, nuestra empresa funciona como un club de pesca de trucha y por el otro manejamos el restaurante. Bueno, y entonces, ¿cómo funciona el tema? Entonces, llegamos nosotros como turistas, ¿cierto? Accedemos al servicio de pesca, ¿cierto? Pues, ¿en qué consiste ese servicio? Bueno, digamos que nuestra empresa está diseñada para que todas las edades puedan desarrollar esta actividad. Entonces, aquí vienen personas desde los 3 años hasta personas de la tercera edad, de 80 o 90 años. Es una actividad que busca la relación entre familia. Para todas las edades, el esparcimiento, el estar inmerso en la naturaleza. Sí, por supuesto, es una actividad campestre que busca eso, unir a las familias a través de un deporte ancestral, que hoy es considerado como un deporte, pero antiguamente era visto como una forma de subsistencia para las Correcto. primeras generaciones. Entonces, nosotros funcionamos de la siguiente manera: la persona llega, si trae su equipo, puede ingresarlo sin Su equipo de pesca. Exactamente, es su equipo de pesca. Si lo trae, no tiene ningún costo el ingreso del mismo. ¿En qué consiste ese equipo de pesca? Pues digamos, hay varios equipos de pesca y todo depende de la categoría en la cual se encuentre el pescador, el cliente que venga a realizar la actividad. Está desde el equipo de pesca más básico, que con una caña artesanal, un nylon, un flotador y por supuesto una carnada. Y ya tenemos otro tipo de equipos más elaborados que permiten explorar diferentes modalidades de pesca. Tenemos las cañas con carrete en la modalidad de spinning, la caña de fly fishing o mosqueo, como lo conocemos en español, y pues los diferentes señuelos artificiales que emulan un estado natural en la cual la trucha realiza la cacería de estos señuelos. Claro. Entonces lo interesante es que pues con la familia se viene pues a hacer esta actividad de la pesca. ¿Y qué pasa con esos animales que se pescan? ¿Qué procede? ¿Cuál es el paso a seguir? Los animales que los diferentes clientes que vienen a nuestra empresa atrapan, posteriormente son llevados a una sala en la cual se le hace el correspondiente arreglo, Sí, se limpian, se retira la víscera correcto. y por supuesto se entrega en una presentación tipo filete mariposa, de tal manera que el consumidor no tenga ningún inconveniente en sus hogares para preparar Claro. posteriormente este producto. Y si yo quiero que ustedes me consignen esa trucha. Actualmente nosotros no prestamos ese servicio. Es decir, lo que pescan las personas que vienen al lugar, posteriormente deben llevárselo para A sus consumirlo casas. Ah, bueno. posteriormente en sus casas. Pero si deseamos, en la carta del restaurante también podemos adquirir la trucha, ¿cierto? Ya en sus preparaciones. Sí, por supuesto, como puedes observar, al tener esta infraestructura, el producto insignia de la casa es la trucha. Sin embargo, manejamos una variedad de platos para todos los gustos. Manejamos pollo, carne,
cerdo. No solo pescado. No, no solo pescado, es un menú bastante variado. Sí. Bueno, Juan Pablo, y cuéntenos en Lagos de Ciecha qué se está haciendo respecto de la responsabilidad ambiental. Pues Camilo, al igual que en el tema de responsabilidad social, nosotros como empresa queremos dejar huella en cada una de las personas que vienen al lugar. En los últimos años hemos venido manejando una línea diferente en la cual, pues, principalmente trabajamos el tema relacionado con la piscicultura, pero de manera secundaria y no menos importante, tenemos una línea de concientización ambiental del cuidado del agua, del cuidado de los páramos. Estamos en una zona que es exageradamente rica en este tipo de ecosistemas y por esta razón como empresa queremos resaltar las cualidades que tenemos como municipio y por supuesto como país. Queremos pues adentrarnos en el mundo de la piscicultura, en este caso de la trucha arcoíris. Por favor, cuéntenos de ese ciclo reproductivo, en qué consiste, qué etapas se encuentran en este modelo de negocio. Bueno, Camilo, de antemano, muchas gracias por la invitación. Siempre dispuestos a compartir este tipo de espacios. En efecto, pues el ciclo reproductivo de la trucha es un tema bien interesante que ha sido poco explorado aquí en Colombia. Sí. El ciclo se compone de varias fases a nivel general. Partimos de la base de que la trucha es un animal bien complejo de trabajar en cada una de sus etapas. Sí. Y específicamente, como podías observarlo en los estanques que recorrimos en el criadero, nosotros tenemos una cantidad de animales reproductores. Sin embargo, te comentaba yo durante la visita que realizaste, antiguamente nosotros manejábamos dentro de nuestro modelo de negocio la reproducción directamente en el sitio, realizábamos el desove de los ejemplares que pudimos observar y posteriormente hacíamos todo el proceso que duraba alrededor de 30 días en las incubadoras que vimos a lo largo del proceso. Eso, Juan Pablo, perdón que lo interrumpa. Entonces, pues para todas las personas que nos están viendo, expliquémosles en qué consiste el desove, qué significa en la práctica del día a día. Mira, el desove en palabras sencillas es tomar al animal y hacerle un masaje para extraer los huevos que ella posee. Posteriormente se hace el mismo proceso con el macho, extrayendo el esperma que Given. fecundará posteriormente sus huevos. Correcto. Por cada hembra que se desova en el proceso, se requieren 3 machos para fecundar cada uno de los huevos que tenemos en el Interesante. criadero. Es un proceso bien interesante, comenzando porque la trucha, pues no es un animal nativo de Colombia y Ah, ¿no? ¿No es no, nativo? no es nativo. Uy, bueno, eso es un dato interesante porque, pues, uno que no es experto en el negocio, pues uno creería que sí es nativo. Bueno, cuéntenos esa historia porque no la sabíamos. La trucha es traída de climas bastante fríos. Ella es oriunda de una parte de Canadá y otra parte de Estados Unidos. Entonces, por ende, sabemos que hay temperaturas bastante bajas Ujú. y pues es un animal completamente ajeno a las condiciones de este país. Sin Correcto. embargo, por temas comerciales ya llevamos mucho tiempo en el cual realizamos todo el proceso relacionado con la producción de trucha. Y Sí. específicamente aquí en la finca, como te venía indicando, pues manejamos un modelo de negocio diferente a lo que manejan la mayoría de piscicultores que se dedican a la crianza de trucha, pero ha sido un modelo sostenible en el tiempo. Y bueno, ya sabiendo ese dato tan importante, la pregunta es, ¿cómo es ese procedimiento para poder traer esta especie a Colombia? Pues Ya que estamos hablando del desove y esas cosas, ¿cómo inicialmente lo hicieron para poder ustedes ser criadores? es curioso, digamos que como todo en la vida, en muchas ocasiones los grandes modelos nacen a partir de errores. Correcto. Y en este caso, Ensayo y error. prueba-error, así Ujú. funciona. En este caso, relacionado con la trucha, en algún momento algún curioso congeló unos huevos que ya se encontraban fecundados Sí. y los mantuvo congelados durante una buena cantidad de tiempo y posteriormente los descongeló.
y el resultado es que los huevos congelados mantenían vida en sí mismos. Y entonces por esta razón se descubrió que al congelar el huevo que ya se encuentra fecundado de la trucha, Sí, se suspende el ciclo en el que viene, pero al descongelarlo en condiciones idóneas, claro. continúa Uy, con su proceso. Entonces es bastante curioso porque actualmente ese modelo es replicado y es la forma mediante la cual se realiza este proceso. Actualmente nosotros importamos los huevos y casi todo el sector de trucha importa el huevo de países como Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Chile incluso ha incursionado últimamente en la producción de huevos de trucha. Y la forma en la que lo traemos es exactamente como te indico. En las piletas denominadas incubadoras se congelan los huevos que allí se encuentran. Son transportados manteniendo, por su cadena supuesto, de frío. correcto. Y posteriormente, cuando llegan a Colombia, se debe hacer un proceso de reversión en el cual son aclimatados y se van descongelando en varias horas de tal manera que no haya una alteración en el ciclo de vida de estos huevos. No, pues magnífico. Y bueno, entonces llegamos a esa parte y luego ¿qué sigue? Una vez llegan las piletas, las cubetas de huevos a Colombia, ellas tienen alrededor de 21 días de fecundados. En climas como el que tenemos aquí en la finca, el proceso de incubación completo dura alrededor de 30 días. Es decir, cuando llegan a Colombia los huevos, les falta alrededor de 8 o 10 días para empezar a eclosionar. Entonces, a los 10 días de haber llegado las piletas a Colombia, los huevos eclosionan y son trasladados a otro tipo de estanques especializados para las primeras fases de crianza. ¿Qué? Es curioso, pero la trucha es de los pocos animales que durante los primeros 10 o 15 días de vida es un animal completamente autosostenible, porque el huevito es parecido al de la gallina, obviamente en proporciones mucho más ¿Más pequeñas, pequeñas? Ujú, pero el saquito vitelino, o sea, una ujú, parte del huevo queda pegado a la larvita que se forma cuando el pez eclosiona. ok, Y esa telita que queda durante los primeros 15 días es el alimento y la forma mediante la cual estos alevinos subsisten y son sus primeros pasos de vida. claro que sí. Oh, bueno, interesante. Bueno, entonces ya llegamos a la etapa de alevinos. Entonces, ¿qué cuidados, eh, cuál es como la forma de atenderlos de ahí en adelante? Los alevinos son exactamente que tener a un niño pequeño. Son de extremo cuidado, Ujú, deben estar atendidos casi que las 24 horas del día porque son muy sensibles a cualquier cambio que pueda presentarse en temperatura, en agua. Y pues en estos primeros días, así como un niño, debemos enseñarles a comer, debemos como adaptarlos al proceso productivo para el cual pues están diseñados en la finca. Entonces es cuando ellos terminan de absorber el saco vitelino, que hablamos que ujú, es el alimento de ellos, sí, hay una persona que durante 8 veces al día está proporcionándoles cantidad de alimento a saciedad, lo que ellos quieran consumir, y ellos van aprendiendo a través de la réplica. Algunos peces, pues de manera instintiva, empiezan a comer ese concentrado que se esparce en el agua sí. y los otros empiezan a replicar ¿Esos la- comportamientos? esos comportamientos. Uf. Entonces, nosotros inducimos a los alevinos a que aprendan a comportarse, pues, en una vida en cautiverio. ¿Qué características y qué condiciones físicas tiene ese alevino? O sea, en tamaños, etcétera. Pues mira, el alevino puede considerarse alevino alrededor de los 3 o 4 centímetros. Y esa característica la pierde cuando llega a los 10 centímetros, pero ya lo haremos más adelante específicamente de esa talla. Es curioso, pero la trucha tiene una característica y ella puede vivir en comunidad dependiendo la biomasa que podamos encontrar en el espacio en el que se encuentra. Es decir, para animales pequeños tú puedes tener 5.000 animales en un espacio muy pequeño porque el peso sumado entre uno y otro
pues es poco en comparación con la capacidad del estanque, Claro. pero a medida que van creciendo, claramente empiezan a pedir un espacio superior para su manutención. Oh, interesante. Y entonces, ¿qué etapa sigue después del alevino? Una vez terminan la etapa de alevinaje, Ujú. y aquí es curioso porque las etapas más lentas de la trucha se dan justamente en los primeros meses. Eh, Cuando terminan la fase de alevinaje, ellos llegan a una fase que dentro del gremio conocemos como juvenil o como dedinos. ¿Qué? Y se les denomina dedinos porque adquieren el tamaño de un dedo humano. Y como yo te venía mostrando cuando hacíamos el recorrido por la finca, Sí. ellos necesitan en todo momento ser seleccionados, separados unos de otro y reunidos por sus características similares. Nosotros Ok. mantenemos, digamos, unos lotes con unas características parecidas de tamaño, Ujú. de tal manera que el lote completo pueda desarrollarse Uniformemente. Sí. exactamente. Cuando no se realizan esas selecciones, los grandes crecen, pero los pequeños se estancan porque no pueden comer. Sí, en esa selección natural de las especies, pues Es unos correcto, es selección mandan natural sobre de las otros. especies. Sin embargo, como aquí manejamos cantidades grandes por estanque, esa selección de las especies se ve un poco más marcada. Claro, 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 claro. Y bueno, y ya entonces hablamos bueno, de que contemplan ese tamaño del dedo. Y bueno, hacen esa selección de grupos, ¿cierto? Según tamaños, según pesajes, demás. Luego, ¿qué sigue? O sea, ¿ya es una etapa de levante o qué se genera? ¿O Digamos cómo se denomina? que una vez llegan a la etapa de dedinos que estamos Exacto. hablando, consideramos que es la misma etapa de levante. ¿Qué? En esos estanques cuadrados que pudimos observar, ellos duran alrededor de unos 6 meses. Ujú. 6 meses en los cuales tienen unas 2 o 3 selecciones para garantizar que sigan en un tamaño uniforme durante el tiempo. Sí. Posteriormente pasan a otro tipo de estanque, un estanque circular que se asemeja a las condiciones que ellos tendrían en su hábitat natural. Ujú. Es curioso y es muy interesante saberlo, pero la trucha es un animal salmónido. Ellos son primos del salmón. Y por esta razón sus características y su instinto está en ir en contravía de la corriente del agua. Por esta razón en estos estanques circulares nosotros lo que buscamos es hacer lo más parecido posible dentro de una zona de cautiverio a ese hábitat natural del cual es característico la trucha. Entonces lo que buscamos es generar comodidad porque entre menos estrés posea el animal, mejores son las condiciones y los resultados en el crecimiento. Claro que sí. Bueno, y hablemos acerca de la alimentación. Digamos, ¿esta alimentación cambia de acuerdo a la edad o se maneja una alimentación uniforme o cómo es el tema ahí? Nosotros principalmente manejamos 3 tipos de alimento. Digamos, actualmente solo manejamos una marca, pero diferentes marcas proporcionan alimentos similares. Sin embargo, la diferenciación entre estos 3 alimentos efectivamente se da por la edad, el Mm. tiempo de crianza que tienen y los requerimientos nutricionales que van teniendo a lo largo de la vida. Funciona exactamente igual que cualquier producción y así como los humanos, pues también necesitan determinados elementos alimenticios a Y lo largo de su vida. nutricionales. Exactamente. Digamos que durante la primera fase, cuando absorben el saco vitelino hasta que llegan a la fase de alevinos, ellos consumen un alimento que se llama iniciación. Ah, similar que como en las gallinas o en la ganadería, igual. Exactamente igual. Y Ujú. en este caso, lo que requiere la trucha es una mayor cantidad de proteína. Entonces, normalmente estos alimentos denominados como iniciación contienen alrededor de un 50% de proteína. Eh, digamos, la exigencia es bastante alta, pero igual que en las gallinas, las primeras fases son las más importantes porque son las que determinan el estado que va a tener el animal durante su etapa de crecimiento. Claro que Si sí. no se garantiza que en las primeras fases el animal crezca y pueda alimentarse de Ujú. una manera correcta, pues el problema va a repercutir momentos más adelante donde vamos a tener una producción un poco menos acelerada y por supuesto, a fin de cuentas, va a salir un poco más costoso el proceso.
en Sí. tiempo y por supuesto en dinero. Y en costo de producirla. Claro que sí. Bueno, entonces estamos hablando que cuando llegan a una edad mediana, entonces igual el tipo de concentrado o de alimento también es como de levante, ¿no? O sea, también tiene otros componentes, otras características. Sí, y hablábamos que inicialmente mantienen una proteína alrededor del 50%, y luego Sí, llega la ahí va. fase de levante, donde disminuye un poco la cantidad de proteína, más o menos al 43 o 44%, dependiendo del Mm, alimento que les des, sí. pero se incrementan otros temas nutricionales, como son la grasa, como es la humedad, que Ujú. proporcionan otro tipo de requerimientos que tiene la trucha. Y finalmente llegamos a la fase de engorde, de finalización. Allí baja aún más la cantidad de proteína porque ya no necesita, ya la trucha está desarrollada y los requerimientos son diferentes, necesita Ya. desarrollar otras cosas en el cuerpo. Entonces aquí sube un poquito más la cantidad de grasa. eh, y hay un factor súper importante en esta última etapa de engorde o de finalización, y es que la trucha tiene una característica, y es que, como les comentaba hace un momento, ella no es originaria de Colombia. Y al no ser originaria de Colombia, pues el comportamiento y las características físicas también cambian. Claro. Yo no sé, Camilo, Ujú. hagamos un ejercicio y te voy a preguntar, cuando tú vas a un supermercado, ¿qué tipo, cuáles son las características de la trucha? ¿Cómo la observas tú? ¿Cuáles son las características? Pues normalmente, si es almacén de grandes superficies, pues usted ya la encuentra fileteada, ¿sí? O sea, el filete empacado al vacío, con una tonalidad naranja, rosada, ¿sí? Y hasta sin huesos. Mm, Perfecto. ¿Y qué pasaría si yo te dijera que esa tonalidad rosada no es normal de la trucha? Pues creería o sea, que la tonalidad naranja no es normal en la trucha. Correcto. Uy, pues me dejarían ceros. Porque pensaría que si presenta otra tonalidad, pues no sería trucha, desde la ignorancia de no estar en ese medio, ¿no? Claro, pues yo te comento lo que sucede. La trucha en un hábitat como este Ujú. no tiene las condiciones para pigmentar en su carne. Digamos que ella originariamente sí presenta tonalidades naranjas, rosadas, Sí. rojizas, y Ujú. es porque el lugar de donde ella viene, eh, hay una buena cantidad de camaroncillo de agua dulce y la trucha es depredadora de este tipo de alimento. Entonces pasa exactamente igual que con el flamenco rosado, que cuando Sí, consume los camarones empieza a tomar la tonalidad rosada dentro de sus plumas. Exactamente pasa igual con la trucha. Ella, al consumir el camarón, empieza a colorar. Sin embargo, en sí. Colombia, pues no tenemos un alimento natural que proporcione estas características con las cuales la trucha puede adquirir esa tonalidad roja, naranja, Ujú. eh, tonalidades fuertes. Y aquí es donde viene la función del concentrado de engorde. Tiene más proteína, tiene menos proteína, tiene más grasa, pero aquí se le aplican los colorantes con los cuales la trucha va a obtener ese tono bonito, ese tono naranja en la carne, que al llevarlo a un supermercado, pues dan ganas de comprarlo. Correcto. Esa es la situación y digamos es un tema más comercial que natural. Digamos que los colorantes son hechos con productos naturales, no Ok. tienen ningún Sí, problema, ninguna afectación es para la bueno salud, hacer esa aclaración. pero es absolutamente necesario darle el color a la trucha para un tema comercial. Ujú. No, pues ustedes están botando unos datos importantísimos el Unos día de hoy, pactos. unos factos. Bueno, y ese dato entonces pues que esa especie resultó ser depredadora. Sí, Correcto. no, pues, Sí, qué la bueno, trucha es curioso, pero en Colombia no se ha estudiado el impacto. Digamos, cuando ella llegó a Colombia, hace casi 100 años ya llegó la trucha a este país. sí, Digamos, al introducir una especie que no es oriunda de una región, sí, que no pasa es nativa exactamente, pasa algo similar que con la problemática que tienen en el Magdalena con los con los hipopótamos. hipopótamos. Ujú. Pasó exactamente igual con la trucha.
no se conocía cuál era el comportamiento, las Sí. características de Los efectos en la fauna y en la flora que iban a generar. correcto, y la trucha, por instinto, por naturaleza, es un animal depredador. Entonces, al introducirlo al territorio colombiano ha generado una problemática ambiental bastante grande. Claro. Digamos que ya se normalizó mucho más que lo que ocurre con los hipopótamos, porque prácticamente se adueñó del territorio en el que estaba. Y pues hoy en día es un animal exageradamente comercial que Ujú, también hace parte de la canasta familiar de claro. todos los colombianos. Entonces, en últimas, se normalizó esta situación, pero es un animal bastante agresivo, es depredador y por supuesto Mm. vive en manada. Es bien curioso el comportamiento de la trucha. Bueno, y finalizando este aspecto, donde estamos hablando netamente del animal y de sus características, en su etapa adulta, ¿cuál es el máximo tamaño o diámetro que puede llegar a alcanzar? Bueno, digamos que aquí se enfrentan dos momentos cruciales. Ujú, La trucha tiene un crecimiento hasta los 4 o 5 años puede seguir creciendo, que ahí sí, llega a su punto de estancamiento. Sin embargo, para efectos comerciales, el momento máximo o el máximo peso que puede alcanzar la trucha en donde se encuentre una ganancia óptima ok, es alrededor del kilo 300. Porque cuando alcanzas esos pesos, digamos, también alcanza ciertas edades en las cuales ella empieza a desarrollarse reproductivamente. Entonces, esa alimentación que tú estás proporcionándole en esos momentos, sí, pues ya la trucha no la asimila como un factor de crecimiento, correcto. sino como un factor de desarrollo, de reproducción, y por ende, pues el crecimiento es mucho más lento. Entonces, Claro, comercialmente, la trucha tiene 3 momentos. exacto. O sea, si la finalidad es comercial y se deja pasar mucho más tiempo de ese tercer momento, pues dejaría de ser rentable, ¿no? Porque pues ahí aumentan los costos, me imagino que el porcentaje de grasa va a ser mayor, ¿sí? Al exigido. Es correcto. Mm, Digamos que ya la conversión, cantidad de alimento, costo-beneficio. costo-beneficio, Ujú, cantidad de alimento por cantidad de crecimiento, correcto. cambia completamente. Porque como te decía, pues la trucha empieza a producir huevos, digamos que esa comida que Ujú, tú le estás proporcionando empieza a impactar en otros espacios de la trucha que no son comerciales. correcto. Digamos que si tu negocio fuera la reproducción de la trucha, en ese caso sería completamente interesante. Claro que sí. Pero para la mayoría de piscicultores, lo importante de la trucha, pues es la carne. Sí, correcto. No, bueno, pues muy, muy importante esta información y quiero que ahora pasemos a los temas de infraestructura. Sí. Digamos, cuáles son las adecuaciones, sí, cuál es todo ese andamiaje que se debe tener en la finca para poder incursionar en este negocio. Bueno, lo primero que tú necesitas independientemente de la infraestructura, aunque es Sí, muy importante, pero lo sí. primero que debes pensar antes de eso es en tener una concesión de agua. Bueno, esto es muy importante para todos los que nos están viendo y que nos interesa el campo, nos interesa generar empresa en el campo y esto va, pues, hablándolo de manera sencilla en la planeación de todo negocio, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, pues el uno, garantizar la comercialización, ¿cierto? O sea, saber que lo que usted va a producir, pues lo va a poder vender y no va a tener complicaciones. Segundo, pues la planeación y esta planeación en cierto sentido es ambiental y legal. Mm, Correcto, como tú lo acabas de decir, mm. pues ríos hay en absolutamente todos los lugares y pues disposición del agua también. Pero cuando tú quieres hacer empresa y quieres dedicarte Hacer a, las cosas organizadas. es correcto, pues debes tener toda la previsibilidad Sí. del caso. Ujú, En la finca nosotros contamos con una concesión de agua avalada ujú. por Corpo Guavio, porque pues en este lugar la CAR correspondiente es Corpo Guavio. Sí, la Corporación Autónoma Regional. Es correcto. Y nosotros captamos una buena cantidad de agua. Aquí en la finca no tenemos, digamos, la ventaja de tener una concesión de 84 litros por segundo. Es una Correcto. cantidad de agua impresionante. Ujú, Sin embargo, y lo dejo claro de una vez, ujú, nosotros no consumimos el agua, simplemente ujú. le damos el uso
aprovechando el oxígeno que hay dentro del agua. Claro que sí. Claro, o sea, la concesión es, o sea, que se permita que el agua siga su curso y beneficie a las truchas con el oxígeno, bueno, no sé cómo llamarlo. Exactamente. Específicamente el término es oxígeno, pero te voy a Ujú, explicar. Cuando me preguntabas referente a la infraestructura, te ujú, digo, lo primero es la concesión de agua. ok, Pero para que el proceso sea viable y puedas optimizarlo de la mejor manera, requieres que dentro de las instalaciones hayan caídas en las cuales el agua golpee contra el agua. así es. Ajá, La trucha no necesita específicamente el agua para vivir, ah, sino las partículas de oxígeno que se encuentran inmersas dentro del agua. correcto. Y la forma de obtener una gran cantidad de oxígeno es generando golpe con el agua. Porque cuando observábamos en el criadero Ujú, que el agua golpeaba, bien sea con las cascadas sí, o con el agua que ya se encuentra almacenada en el estanque, se generan unas burbujas. Y las burbujas lo que hacen constantemente es atrapar esas partículas de oxígeno que no podemos ver, pero que se ujú, encuentran en el aire, que nosotros las asimilamos como humanos de una manera distinta. sí, Pero la trucha, al tener branquias, necesita de un medio de transformación y el medio es el agua. Por esta razón necesitas que en todo momento esté golpeando, 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 las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 30 días del mes, porque la trucha pues necesita de manera constante el oxígeno para vivir. es decir que, bueno, desde los sentidos, lo que yo alcancé a notar es que para que esto suceda, pues digamos que la forma en que se construyeron estos estanques y toda esta infraestructura, pues siempre es jugando con la gravedad, ¿cierto? Sí, claro, digamos que esta infraestructura está construida hace una buena cantidad de tiempo, ya vamos por la segunda generación, Súper. pero desde el inicio fue muy bien pensada, Sí, correcto. porque se tuvieron en cuenta estos aspectos que aún cuando ya han pasado más de 40 años en los cuales se construyó este negocio, todavía sigue siendo funcional, aun cuando ya tenemos mecanismos bastante avanzados frente a la producción. Sí. Pero sí, lo importante es que en todo momento haya gravedad y como pudiste observarlo, no tenemos ayudas adicionales, todo lo hacemos de manera natural, es muy orgánico el proceso, pero es bastante óptimo para la producción de trucha. Y pues asimismo, dentro de la infraestructura, sí necesitas contener el agua en Mm, estanques, pueden ser cuadrados, pueden ser circulares. Digamos, aquí lo que más importa en últimas es la cantidad de espacio que tengas conforme al tamaño que va teniendo el lote de animales que tienes en cada uno de esos estanques. ok. Es absolutamente importante. A medida que ellos van creciendo, pues por supuesto van necesitando más espacio para poder desarrollarse de una manera adecuada. Y lo que yo te decía pues anteriormente, no solamente es el espacio y la infraestructura, sino también la calidad y el bienestar animal que tú le proporcionas al animal durante todo su proceso de crianza. Entre menos estrés tenga el animal y entre más condiciones favorables tenga la trucha, el crecimiento va a ser mucho mejor. Hablemos de unos tips sobre el bienestar, sobre bienestar animal. Entonces, ¿qué aspectos importantes, trascendentales en el día a día? Lo primero, necesitamos una fuente hídrica limpia. Ujú, O sea, que el agua que le proporcionamos a las truchas tenga condiciones bastante óptimas. óptimas. Como pudiste observarlo dentro de la finca y por supuesto dentro de las condiciones que tenemos nosotros para usar el agua, pues debemos darle un tratamiento adecuado. Por eso cuando el agua entra a la finca, nosotros tenemos rejillas Ujú, con las cuales vamos sacando las hojitas, los palos, plásticos, claro. todos los sólidos gruesos que tiene el agua. Pero asimismo, durante toda la conducción y la infraestructura que está instalada dentro de la empresa, Ujú, el agua va dejando los sólidos en diferentes lugares, volviendo pues más limpia y con unas mejores condiciones eh, el agua. Ese sería el primer tip. ujú, El segundo, y creo que no solamente es en la producción de trucha, sino en cualquier tipo de producción, debes contar con un personal adecuado, con un personal que tenga responsabilidad y por supuesto tenga cariño por lo que hace.
¿Cuáles son esos aspectos importantes o de capacitación que se le debe hacer al personal que Noso- manipula estas truchas? claro, en todo momento deben estar en constante capacitación. Y nosotros Ujú. como empresa tenemos un lema que es muy usado aquí en Colombia y es que el ojo del amo engorda el ganado. En ese caso, el ojo del Sí. amo engorda la trucha. Sí. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás pendiente de los animales que tienes, cuando estás en constante acompañamiento con las personas que te colaboran, primero estás verificando en todo momento que se realicen los trabajos de la mejor manera posible. Y segundo, pues estás evitando que se proliferen las malas prácticas dentro de la producción. Entonces, todo influye dentro del proceso, desde la forma como le das el alimento a los animales, a la sanidad que le das a los estanques a lo largo de su vida productiva, porque como te comentaba, en todo momento debemos darle la mejor calidad y el mejor bienestar animal a las truchas para que puedan crecer de la mejor manera. Entre otras cosas, porque un animal sano también es Mm. una garantía de consumo para la persona que Claro, posteriormente compra este producto. de poder obtener un producto pues de altas calidades. Mm. Correcto. Si tú crías algo bien desde el inicio, tienes la certeza y puedes garantizarle a la persona que consume ese producto, pues la calidad que le has proporcionado durante todo el proceso. Y bueno, y la pregunta del millón es, entonces, ¿qué garantiza el poder tener excelentes animales de buena contextura, de buena calidad en carnes? ¿Qué es? Es la alimentación? ¿Es el agua? ¿Es la infraestructura? ¿Qué es? La verdad, Camilo, Sí, yo pensaría que son todas. claro. Aquí no podemos decir que una sí y la otra no. Sí, o que una sea más importante que la otra, no. Todas se complementan. Todas se complementan y son importantes, aunque en algunos lugares de Colombia no se cuenta con la posibilidad de tener todas al mismo tiempo. Claro. Nosotros tenemos la oportunidad en el lugar y por supuesto el privilegio de que nos encontramos en un páramo y que el agua nace muy cerca de donde nosotros captamos Ujú. el agua para las truchas. Nosotros a 7 kilómetros de distancia tenemos Sí, el Parque Chingaza, que es uno de los parques más grandes de Colombia, claro. y allí es donde nace la fuente hídrica que nos abastece de agua. Y en ese sentido siento que somos absolutamente afortunados porque en todos los años que llevamos como empresa nunca hemos tenido un problema sanitario derivado del agua, Ujú. porque el recorrido es muy poco desde donde nace hasta donde nosotros la captamos. Entonces ese es el primer punto que es una maravilla. Mm. El segundo, tú lo decías, es el clima. Sí. No voy a negarte, aquí en el clima que nosotros tenemos, al encontrarnos en un páramo, sí tenemos unas condiciones un poquito más complicadas que en otros lugares, Ujú. pero eso depende de la etapa que tú estés desarrollando. Si hablamos de las primeras etapas, lo que son las larvas, huevos y alevinos, Sí. les favorece más una temperatura fría, una temperatura baja, de Ujú. unos 8 a 10 grados de temperatura, incluso 7. Pero si nos vamos ya a las fases de engorde, de levante, digamos a una fase avanzada después de los 100 gramos, Sí. les favorece mucho más el calor, porque el metabolismo de las truchas se acelera con la temperatura. Entonces, Interesante. el hecho de que tengamos temperaturas más altas Ujú. implica que el animal va a crecer más rápido. En menos meses vas a obtener el resultado que necesitas. Pero tiene un ¿Dónde problema. está el pero? Sí. Y el problema está es que en Colombia, en los lugares donde obtienes esas temperaturas un poco más altas, Sí. las fuentes hídricas han tenido un recorrido mucho más largo. Y por esta razón la cantidad de enfermedades sí se proliferan. Entonces, aquí sacrificamos un poquito el tema de la aceleración del metabolismo Ujú. y lo vemos reflejado en que una trucha promedio aquí sale entre los 10 y los 12 meses. Hay lugares en los que la puedes obtener entre los 7 Ush, y los 8 o los 6 y los 8 meses, casi a medio ciclo. pero con la Mm. diferencia en que no tenemos problemas sanitarios dentro del Claro, lugar. y la calidad cambia, Correcto. ¿cierto? Pero entonces en ese aspecto, así me surge la duda. ¿La trucha se podría llevar a cabo llevar a cabo en climas calientes? O sea, hablando en Colombia.
Calientes no. La ¿no? trucha es un animal de tierra fría. Ok. Como te decía, viene de Estados Unidos y Canadá, Exacto. pero de las partes Sí, frías. sí, 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 sí. Aun cuando ellos tienen, digamos, climas estacionarios, Sí. las partes frías siempre se mantienen frías. Aun cuando suben las temperaturas, Ajá. la trucha, la máxima temperatura que puede Eh, soportar son unos 15 grados. 15 grados. Ah, Cuando ahora tú sí, ahora sí. sobrepasas esa temperatura, Y el proyecto no es viable. no es viable. Y hablando sobre niveles, sobre el nivel del mar, digamos, Sobre el nivel del mar sí. Por ejemplo, aquí manejamos, a cuánto estamos. aquí estamos a ¿A cuántos metros? 2.850 metros sobre el nivel del mar. Claro, claro. Sin embargo, hay lugares donde las cultivan a O sea, 2.200, casi un clima templado. a 2.100, pero tienen que ser climas donde predomine el frío. El frío. Sí, sí, sí. Sí, es absolutamente necesario. Pero que se baje la nube, que haya lluvias constantes. Es correcto, que Sí. tengas climas más fríos y menos cálidos porque ella no es tolerante al calor. Contrario a a lo que pasaría con otras producciones como la de la mojarra, Sí. que la temperatura mínima son alrededor de 17 grados, la mínima, porque ya después de eso le da frío. Y así Sí. mismo, no es viable el proceso. Digamos que cada clima se especializa por tener determinadas especies. Y en Especies. el clima frío es la trucha, No, pues que por cierto, magnífico. es el animal más fino de agua dulce. El más fino. Sí, y esto es curioso porque en algunos lugares o algunas personas tienden a satanizar un poco las producciones Sí. porque pues los ven como focos de contaminación. Ujú. Pero en este caso de la trucha, el primer animal en notar cambios drásticos en la calidad del agua son las truchas. Y pues es como si tú tuvieras un termómetro que te dice la calidad que tiene el agua, Ujú. pasa exactamente igual con la trucha. Si hay algo que no esté bien en la calidad del agua, la primera en verlo reflejado es la Es trucha. la trucha. Y es curioso porque pues sí se genera algo de contaminación, pero uno debe ser muy responsable dentro de las producciones. Digamos Sí. que somos partidarios que se pueden realizar producciones con cuidado ambiental y nosotros lo manejamos de esa manera. En una buena cantidad de lugares donde cultivan trucha, no solo en Colombia, sino en el mundo, Ujú. metros después, kilómetros después, se abastecen plantas de tratamiento de agua potable, Claro. donde conviven comunidades completas. Y es el mismo caso que ocurre aquí en la finca. Nosotros, después de utilizar el agua, la volvemos a depositar al río en unas condiciones Óptimos. óptimas, iguales o incluso en muchas ocasiones mejores Mejores. en las cuales la receptamos. Claro. En todo momento buscamos poder coexistir entre el cuidado ambiental y la producción económica de la trucha. Bueno, y hablando de manera general, ¿cuáles han sido como esos desafíos de esta actividad que le hayan marcado a usted y a la familia en estos años? O sea, que ustedes hayan dicho, Pues como toda producción, incluso digo que más allá de toda producción, la trucha, la cría de peces a nivel general es un poco más riesgosa que otras producciones, Kenny. porque en este caso tú dependes de la transformación del oxígeno a través del agua. Ujú. Entonces, contrario a lo que ocurriría con otras producciones, tú debes garantizar en todo momento la oxigenación en el agua. Digamos que nosotros, yo te comentaba, no hemos tenido dentro del lugar problemas sanitarios de Ujú. enfermedades que hayan repercutido en la trucha, pero sí es una constante que el problema más grande que ha habido en el lugar son las mortandades por falta de oxígeno. Y esto normalmente lo determina el clima. Cuando llueve, pues hay crecientes en los ríos, bajan hojas, bajan Sí. palos, pero en cantidades bastante grandes que en algunas ocasiones no se pueden controlar y taponan las entradas de agua con las cuales nos abastecemos en el O sea, lugar. no solo en el verano. No solo en el Sí, que es verano, lo que uno cree. no, y en Colombia es curioso porque nosotros no estamos preparados ni para el verano ni para Ahí el para allá invierno. invierno. En muchas ocasiones es malo que llegue el invierno, Ajá. pero también es malo que llegue el verano porque no tenemos las condiciones para enfrentar
estas alteraciones climáticas. Sí. Entonces el principal inconveniente que hemos tenido en la producción son las mortalidades por falta de oxígeno, que se tapó la entrada de un estanque de agua y es muy sencillo que se tapen porque como podías observar, digamos que los diámetros son del tamaño de un tubo y van aumentando, disminuyendo dependiendo en la zona en la que nos encontremos y el Claro. tamaño de animales que tengamos. Entonces, en muchas ocasiones, una hojita de un árbol puede generar que se tapone un estanque. Ujú. Y pues, como te comentaba, si no le está ingresando agua de manera constante y oxígeno durante todo su ciclo, generan esas mortalidades. ¿Y qué se está haciendo para combatir esas faltas de oxígeno en esos momentos? Decisiones han tomado? Así como lo hablábamos al inicio, Ujú. las decisiones importantes surgen a través de los problemas. Así es. Mm. Entonces esto es un prueba-error, prueba-error, prueba-error. Y a medida que han venido ocurriendo este tipo de sucesos, Sí, pues hemos venido tomando los correctivos. Dentro del lugar, por ejemplo, para la fase de alevinaje, el agua primero entra por unos filtros, de sí, tal manera que los sólidos queden en la parte de arriba sí. y solamente pueda pasar el agua. Y en las Interesante. etapas grandes, pues hemos venido cambiando el sistema. Antiguamente todo era por tubería, Ujú. pero la tubería tiene ese problema de que es muy fácil Sí, de de taponarse. taponarse. Ujú. Y hemos generado canaletas, canales grandes, de tal Mm. manera que sea más complicado que puedan llegar a obstaculizarse. Y que su mantenimiento sea más fácil, También que el ¿cierto? mantenimiento sea más fácil porque Ujú. en últimas, entre más sencillas volvamos las labores de las personas que nos colaboren, Correcto. más óptimo resulta ser el proceso a lo largo, porque estos son procesos en donde tú no ves las problemáticas de un momento para otro. Ujú. Lo que tú hagas el día de hoy con los animales que siembras, los resultados los vas a obtener entre 10 y 11 meses. Entonces, por ende, esto debe ser muy planificado a lo largo pues, de la De la trayectoria. trayectoria. Ese es el primer problema que nosotros hemos encontrado como Sí. productores. Y Pero, digamos, ¿han conformado o han hecho algún tipo de instalaciones que oxigenen el agua, por ejemplo, o no? digamos, sí lo hemos hecho y funciona. Sin embargo, un tema que influye aquí son los costos. En Colombia es un poco complejo realizar procesos industrializados porque los costos de la luz son bastante Son altos. altos. Sí. Entonces, optimizar estas condiciones para obtener escenarios mejores resulta bastante costoso. Así No hay es. muchos que lo hagan en Colombia, es justamente por Claro. eso. Y llega la etapa de que como empresarios, pues hay que llegar a evaluar qué aspectos, pues, que pues sean en beneficio, ¿cierto?, de la unidad productiva, me puedan a mí seguir siendo competitivo o no, ¿sí? Porque a un alto costo, pues, bueno, solucionas el problema, pero ¿qué pasa al momento de la venta, sí? Lo estás diciendo perfectamente tú. Mm. Y es que aquí debemos ver dos cosas. Nosotros no solamente somos productores, sino también somos empresarios. Correcto. Y la clave dentro de una empresa, pues, es tener ganancias. Entonces, por supuesto que en todo momento debe hacer el análisis de costo-beneficio. Mm. Puede ser, incluso está probado. Hay situaciones mediante las cuales tú obtienes rendimientos más altos en la trucha, Sí, pero económicamente son menos rentables correcto, que el que está instaurado en el en el momento. momento. Ujú. Y ese es, digamos, ese ha sido el primer problema. Sí. ¿Qué Pero digo otros? yo, el segundo problema, y es uno de los más graves, no tiene ni siquiera que ver con el tema productivo, que de por sí ya es bastante complicado. Te contaba, son alrededor de 10 a 12 meses, dependiendo del tamaño Sí, al cual queramos llegar. Pero una vez tú tienes listo el producto, te enfrentas con el segundo problema, que no solo es un inconveniente que tenemos los piscicultores, sino cualquier cadena productiva en el sector agropecuario en Colombia, y es el tema de la comercialización. Es muy mm, curioso, pero la trucha, igual que otros productos, tiene picos en donde obtenemos excelentes precios, pero también tiene otros momentos en los cuales los precios son incluso en contra total de la persona que está produciendo. claro. Esos momentos en que el precio no es favorable, ¿por qué es? ¿Porque hay un exceso de oferta o, o se riñe bajo otras circunstancias?
No, normalmente es justamente ese tema. Es oferta-demanda. Hay exceso de oferta y pues no alcanza a cubrir la demanda Sí, que el hay. crecimiento de la oferta no es comparable con el crecimiento de la demanda. Es correcto, y en muchas ocasiones pues se da por temas de mercado, Ujú. ejemplo, las vacaciones de los niños, o momentos en los cuales el consumo de pescado es menor, como la Navidad, en la Sí. cual pues se consume más pavo que otras cosas, O si llega Semana Santa, pues el consumo aumenta. aumenta, pero también se da por factores externos como el ingreso de trucha de otros países a Colombia. Digamos, somos un país No, productor y al ser productor, pues el hecho de que estén ingresando el mismo producto a Colombia, pues lo que va a generar es que el precio baje porque hay saturación del mercado. claro, y que son productos que pues llegan de países que tienen la capacidad de subsidiar esas actividades a las personas que se dedican a esas actividades, ¿no? Sí, lastimosamente para nosotros hay países que tienen, digamos, condiciones más Más benéficas benéficas, más industrializadas, más competitivas, en el sector agropecuario. mayor tecnología. Claro. Ujú. Y pues eso genera, por supuesto, que no podamos estar en igualdad De de condiciones. competencia. Ujú, claro. Pero aún así, Pero ahí están, ahí seguimos. Aquí, aquí debemos con trabajar. constancia, con berraquera, con trabajo diario. Sí, este es un proyecto que lleva alrededor de 40 años, en donde, como te decía al inicio, No, pues ya somos dos felicitaciones, generaciones trabajando porque no es fácil. y no es fácil, es un trabajo que te consume mucho tiempo, es bastante Em, demandante. Te lo decía, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes y todo el año debe mantenerse la Es decir, rutina. que podemos hablar que es un tercer desafío, el compromiso y el cuidado que requiere las truchas. Sí, claro, si tú no logras cumplir de manera adecuada ese aspecto específico, no tienes producción. Entonces, lo primero que debes garantizar son las condiciones adecuadas. Esté el clima como esté, llueva, truene, relampaguee, Relampaguee. haga sol, debes garantizar que en todo momento se presenten las mejores condiciones para la producción. Claro que sí. Bueno, pues hablando ya, pues importante el tema de los desafíos, pero pues ante un problema, una solución. Y dentro de las soluciones, pues está la innovación. Entonces, ¿qué aspectos innovadores, pues, que hayan contemplado o qué cambios han generado en el modelo de negocio para poder seguir, pues, a la vanguardia del mercado? Mm, Es curioso y es, es una pregunta bastante interesante, porque a veces en las producciones uno piensa que ya todo está inventado sí, y que como funciona siempre debe seguir como así. siempre ha funcionado así, sigámoslo haciendo. Ujú, Pero pues la vida te va marcando el camino que debes seguir. correcto. Aquí en la finca, hace no mucho tiempo implementamos uno de los cambios más agresivos y, digamos, más marcados durante los últimos años. Sí. Como pudiste observar, teníamos los reproductores, Ujú, que extraíamos los huevos, hacíamos todo el proceso de reproducción dentro de la finca, pero en los negocios a veces no se puede cantar y silbar al tiempo. correcto. Y cada espacio de la trucha pues tiene un modelo de negocio diferente. Y es un modelo muy distinto el de reproducir, al de criar, al de Ujú, levantar, al de engordar así e es. incluso al de comercializar la trucha. Y nosotros hacíamos todos los procesos Todo. dentro de la misma finca. Ujú, Llegó un momento donde empezamos a tener problemas reproductivos al interior de la finca, después de 40 años, ujú, y teníamos un inconveniente donde producíamos hembras y machos. Te comentaba que la trucha comercial es la que puede colorar. ujú, sí, correcto. En condiciones naturales, la trucha, la que puede colorar es la hembra. El macho tiene una característica diferente porque él pigmenta su color, Mm, lo absorbe la piel y la carne adquiere unos tonos un poquito más claros, incluso yendo como hacia el amarillo, sí, hacia el blanco. Y comercialmente, pues no es muy bien visto este tipo de color de carne. Ya te conté todas las dificultades que tiene si nos encontramos con esta problemática, donde todavía producíamos machos dentro del lugar y esos peces machos pues no tenían una comercialización muy alta. claro. Entonces, una de las decisiones más agresivas
fue cambiar nuestro modelo de negocio reproductivo dentro del lugar Ujú, a comprar la semilla importada claro, desde Canadá o Estados Unidos. claro. Ha sido uno de los retos más interesantes que hemos tenido en los últimos años como empresa, pero hoy por hoy consideramos que ha sido una de las decisiones más sabias que hemos tomado, porque pudimos darle un enfoque diferente a la empresa, en donde empezamos a manejar de una mejor manera el proceso, teniendo pues picos cerrados en la producción. Cuando tú realizas el desove, hoy puedes tener 500, mañana puedes tener Sí, 5000, pasado mañana 10.000 y no tienes una constante en la siembra. Entonces se dificulta bastante tener controles sobre lo que produces mensualmente. Y pues realizando este tipo de decisiones, logramos primero lograr una uniformidad dentro de las siembras mensuales que realizamos en la empresa. Y segundo, pues el animal modificado genéticamente trae ciertas características que no podemos obtener naturalmente en la finca. La primera es que el 99.9999% de los animales que sembramos son hembras modificadas genéticamente. sí. El segundo, que esas hembras vienen también modificadas para que la maduración en la reproducción sea tardía. Ujú, Entonces, una hembra en estado natural se puede desarrollar de los 8 a los 10 meses. ujú. Las que nosotros importamos vienen modificadas para desarrollarse reproductivamente más o menos a los 15 o 18 Y eso meses. es, Y eso genera picos de producción más grandes, genera que podamos engordar de una mejor manera al animal. claro, Y en últimas, pues ha sido una transición bastante grande el tema de dar este salto de producir nuestros propios huevos ujú, a comprarlos en el mercado americano. claro. Pero bueno, han tenido como esa segmentación o esa división en el modelo de negocio que ha permitido pues estar más pendientes de esta etapa, ¿cierto? Donde pues se compran y se levantan y se venden eh, y han sentido pues grandes cambios, ¿sí? Sí, claro. Como te decía Mm, hace un momento, cambiar no es fácil, porque cuando uno se acostumbra y genera zonas de mm. confort, en general en la vida, es complicado salirse de ellas. Pero una toma de decisión a tiempo, al mediano y largo plazo, pues Genera resultados le da espectaculares. resultados. Sí, Ujú, nosotros en este momento, pues guardamos algunas reproductoras ujú, porque son de las pocas que hay en el país. claro, Son animales muy extraños de ver en condiciones naturales. Y segundo, porque como somos un lugar turístico, pues el hecho de tener animales de este tamaño resulta bastante atractivo atractivo, para venir. Somos claro. una granja piscícola. Entonces tenemos todos los tamaños de la trucha que tiene el mercado. Y además, como pudiste observarlo, tenemos una rareza de la naturaleza, que es esa trucha azul, Sí, que la estadística es una trucha entre 2 millones de truchas. Entonces es una buen dato. rareza absoluta de la Ujú. naturaleza. ¿Y por qué le dicen arcoíris? Hablando de rarezas y de naturaleza. ¿Por qué se llama trucha arcoíris? El color arcoíris es más atribuido al macho. Como te comentaba, Ah, de que la pigmentación él la llevaba era su piel y no la carne. es Ok. correcto. Digamos que entre Ujú. la trucha hembra y el macho hay unas diferencias marcadas. La hembra es un poco más parca en sus colores, tiene colores un poco más opacos, aunque son vivos. Sí, Predomina un color plateado y un color moradito, en muy la hembra. bonito, coqueto. Ujú, Y en el macho predominan otro tipo de colores más intensos, colores rojos, colores amarillos, colores incluso con tonalidades verdosas, que cuando se reflejan con el sol en el agua ujú. generan como la ilusión de un arco iris. Y es por esta razón que la trucha pues toma el nombre de trucha arco iris. Bueno, ya aprendimos a diferenciar, bueno, algunos aspectos entre el macho y la hembra. Mm. Sí, entre otros, digamos, hay uno muy interesante y en etapa adulta es cuando se nota, y es que el macho desarrolla como una especie de garfio en la boca, en el labio inferior, como un pico. Ujú. Se ve una O sea, masita, es interno. no es externo. ¿Externo? Sí, es una masita que se ve como si Ujú. fuera un gancho, un garfio.
Sí. Y ese se da como un tema de cortejo. El macho empieza a cortejar a la hembra con ese garfio Sí, sí, sí. que tiene en la boca. Oh, pues magnífico. Bueno, Juan Pablo, pues ya para dar final a este podcast, quiero agradecer por el tiempo que usted nos ha entregado el día de hoy, por los conocimientos que hemos obtenido de este valioso podcast. Asimismo, recordarles, Lagos y Ciecha está ubicado en mi municipio de Huasca, Cundinamarca, un municipio que está cercano a Bogotá, ¿sí? Y es una empresa familiar que vela por el cuidado social, el cuidado ambiental, el cuidado turístico. Para nosotros es un honor haberte tenido en nuestra casa y por supuesto no me queda más que invitar a todas las personas que nos escuchan o nos ven a que vengan a conocer este lugar. Estaremos muy contentos de poder atenderlos en su casa. Muchas gracias.